lo digas, ¿eh? Bueno, si al color le añadimos la materia y, bueno, hablamos de Tapies, que es un artista que los dos admiramos, yo lo comparto con Bernardo absolutamente, como la fuerza de la materia, ¿no? Estos cuadros que son muros, ¿no? A mí me interesa mucho toda la parte de los signos, símbolos, grafitis que realiza sobre un lienzo como si fuera realmente un muro donde vemos a veces proclamas anónimas, ¿no? Y esta frase tan rotunda de Tapies, pienso que la obra de arte debe dejar perplejo al espectador, hacerle meditar, siempre introduce el término, ¿no? Meditar sobre el sentido de la vida. Yo creo que es un artista referencial español, pero internacional, ¿verdad? Bueno, a mí me interesa mucho porque también me ayudó mucho, que decir que él escribía muy bien, es decir que esta frase tiene montones de frases que están muy bien, muy atinadas, muy puntuales, muy tal, ¿no? Pero es un hombre rompedor, es un hombre que rompe estructuras, que en el fondo en el arte es un poco esto, que es decir, que el arte contemporáneo tiene que romper los lazos, tiene que aportar algo, y esto Tapies lo tuvo a tope, que es un hombre que vivió para él y además no solo como pintor, sino como escritor, como persona, como denunciante de social, como, en fin, es un hito que es importantísimo en el arte internacional, no en el arte español, en el arte, ¿eh? Y a mí, Tengo, claro, que me interesa, tiene cosas al margen ya de esa preocupación, que yo creo que esa preocupación tiene que tenerla todo el mundo que intenta aportar algo, pues él la tiene, como más gente, claro, de una manera extraordinaria. Tú también tienes frases bonitas. Esta frase que tomé del diario Montañés, de una exposición que hiciste en Santander, la naturaleza está en el fondo, me parece muy representativa de toda tu trayectoria. De hecho, en el centro he puesto una imagen, una fotografía hecha desde su casa en La Linera, allí en la ría, frente a Castropol. Y a la izquierda tenéis uno de sus cuadros de una época muy temprana, precisamente esa visión más gestual y un tanto cromática de Castropol con el monte Mondigo, es el monte Mondigo, Sí, ¿no? exacto. El que está detrás. Fijaros, este cuadro es de 1971, pero cuando él sigue trabajando y cada vez profundizando más, la naturaleza está en el fondo, esa frase me gusta bastante. Y esta obra que es de muchos años después, pero que sigue teniendo en la retina y en la mente ese recuerdo tan bonito, ¿no? De ese paisaje tuyo y algo ahí siempre ahí, ¿no? Sí, claro, eso piensa que yo nací, desde la ventana, desde mi cama, yo veo ese paisaje. Levanto la cabeza y estoy viendo Castropol o Ribadeo, que está un poco más a la derecha. Entonces yo ese paisaje lo he vivido desde que he visto. Empecé a ver, era lo que tenía enfrente. Y hay una cuestión muy curiosa que me di cuenta ahora, de que, porque bueno, ahora con los móviles se hacen unas fotos muy fácil y yo a veces, allí en esa ría cambia yo me di cuenta porque tengo un bote de vela ahí para el verano y te cambia, cada media hora es distinto. Es curioso, eso cambia. Siempre fue así, pero no te das cuenta si no hay algo que te lo marque, ¿no? Entonces, ese paisaje, si lo veis, y veis la foto del fondo, ese paisaje, el pueblo, que es el Peñón de Castropol, está traído para acá, está acercado como si con un objetivo lo empujaras hacia ti, porque en el paisaje, desde donde yo lo veía, el paisaje era el que se ve en la foto, ¿eh? Entonces, esa observación, que yo creo que el arte en gran medida es observación, es meditación, es análisis, es mil cosas sin las cuales yo creo que no se puede hacer
eso no sale de casualidad. Es una cosa que tienes que trabajar, que tienes que meditar y que va poco a poco va. Entonces ese espacio, quieras o no, está en tu retina desde siempre. Y yo me acuerdo de la primera exposición que hice en Castropol, cuando todavía era estudiante de Bellas Artes. Había un médico, don Claudio Penzol, un hombre encantador, que me hizo un comentario en un periódico que había de la revista, se llama Las Riberas de Leo, un periódico de esos, no sé si era semanal, una cosa que hacía en Ribadeo, tal. Y hizo una crítica y decía que, efectivamente, dice, en la pintura aquella, en la pintura de un chaval, que en la retina estaba el ambiente ese, como no puede ser de otra manera, yo creo. O sea que nada nuevo. Yo recupero el título de Fernando Castro Flores de Pintura Germinal, porque yo creo que todo ese tema de las raíces y de la tierra y de tu nacimiento y tus referentes están ahí. Por eso esta fotografía, que me parece muy representativa y muy acertada, que hace el fotógrafo José Ferrero, de Bernardo, cuando será una bajamar, ¿no? Metido tú ahí, claro, en el fango, siempre me ha parecido muy representativa, y desde el día que vi la fotografía, que la utilicé también en la imagen de mi tesis, me recordó, igual os parecerá un poco exagerado, ¿no? Pero a mí me recordó muchísimo los aforismos del poeta y también ensayista y profesor de estética de la Universidad de Barcelona, que es Rafael Argullol. Esos aforismos son tan bonitos que me permito, y te lo dedico a ti también, se lo dedico al público, porque me parece muy acertado y muy propio, y como tiene que ver con cosas de la infancia que se recuperan, es un pequeño poema que para mí va muy acorde con esto, ¿no? Y dice lo siguiente: cuando pienso en lo mejor de mi infancia, recuerdo el leve aleteo de la libélula sobre el charco. El mundo era rojo y brillante como su cuerpo, y el futuro olía como la tierra mojada tras la lluvia de septiembre. No sé si entonces comprendía la belleza de aquel rubí detenido en el aire, pero sentía su poder, mantenía a raya los inviernos. La verdad es que no sé si cuando veis un cuadro de Bernardo, cuadros como este, toda esta cosa telúrica, todo lo de la tierra, ¿no?, que está ahí. A mí esta obra, que es muy temprana, es de 1980, esta especie de chorreo y de goteo y de arrastre, me llamó muchísimo la atención, porque tenía mucho que ver con todo esto muy primitivo y muy de los orígenes y muy de germinal, ¿no?, como dice Fernando Castro. Cuando yo le interrogué un poco de cómo estaba hecho la obra, pues si lo quieres desvelar, ¿no?, cómo está hecho. Sí, bueno, eso... La obra es el camino de, yo creo, de un pintor. Es una búsqueda incesante. Tú es un camino que te marcas o que te marcan las circunstancias según tus criterios, según tu, y entonces vas caminando y vas probando, que tienes unos referentes, como veíamos con Matisse o con Cézanne o Tapies, tal, y vas caminando y vas tal, y esa época y ese cuadro, que lo conservo yo ahí en el estudio, por ahí anda tapado, había un arenero allí en mi pueblo, sacaban arena para construir, de una arena muy fina. Y entonces yo iba con una piqueta y unos sacos, porque había vetas de colores. Había una veta ocre, pero ocre, otra roja, otra blanca, y entonces iba sacando con cuidado para no mezclarlas, y entonces he hecho varias cosas con arenas de ese tipo, que es una arena finísima, que es un poco, yo creo que es el mismo sistema que usaba Tapies, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahora mismo, es decir, que las cosas que estoy haciendo ahora, es decir, que claro, la manera de funcionar, y según vas caminando, pues la obra te va pidiendo, te va exigiendo
Otro, quiere decir que a mí me parece que la obra nunca puede estar quieta. Quiere decir que la obra es como la vida misma, es un camino que recorremos y que empieza en un lugar y que acaba cuando acabamos. Pero que no es, yo no concibo hacer cuadros de una forma rutinaria. Me parece, yo no sería capaz, no soy capaz. Quiere decir y ahora mismo le estoy haciendo unas cosas que aquí no, que es con relieve, quiere decir que ese relieve me lo recuerda ese de la arena. Ahora lo estoy haciendo con cartón y con materiales de reciclados. Sí, de M, esos materiales que hay ahora, infinidad de cosas, ¿no? Y estoy peleando con eso y estoy... Y es muy... Yo creo que llevo ya un tiempo, pero cuesta mucho que eso llegue a tener un mensaje, a tener una coherencia, a tener un lenguaje propio, ¿no? Y yo creo que yo empiezo a ver un poco la luz de estas cosas, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con esto que yo digo, con que no puedes quedarte quieto en un lugar y decir, bueno, ahora esto está bien, muy bien, pues ahora fabrico cuadros. No se puede hacer de ninguna manera. Yo creo que no se puede hacer ni en la pintura, ni en la poesía, ni en la música, ni en la vida. Quiere decir que las cosas tienen su camino y van hacia un lugar y tienes que forzarlo. Forzarlo, sí, en cierto modo. Quiere decir que saber que eso es así y que mañana va a ser otro día y que te vas a romper la cabeza otra vez y así sucesivamente. He traído algunos cuadros más cercanos cronológicamente donde se mantiene ese espíritu, digamos, de ir a la esencia de las cosas, ¿no? A lo germinal, y con otras técnicas y otras maneras, cuando lo fluido o lo líquido está más presente, o lo sólido y lo espeso, ¿no?, de la materia. Hemos debatido mucho también sobre el propio concepto de lo que es abstracto, ¿no? ¿Qué es abstracto? Si al fin y al cabo lo que estamos viendo es abstracto, porque es muy físico, hay mucha materia, ¿no? Es el resultado de muchas experiencias vividas y condensadas aquí, eso es lo que hay aquí. Y por eso el último artista que me quedaba de recordar y que yo creo que nos entusiasma bastante es cuando vemos los formatos de Rothko y la obra tan emotiva y tan profunda, tan cromática de Rothko, ¿no? No solo el color, que es una característica de Bernardo, también el formato es muy importante, ¿no? Esta frase de Rothko que yo he utilizado en algún texto que he escrito porque me parece muy clara: utilizo formatos grandes porque quiero ser íntimo, ¿no? Si alguna vez habéis estado cerca de un cuadro de Rothko, esos formatos tan enormes, ¿no?, con esas nebulosas envolventes que tiene y que propician realmente, pues una especie de ensimismamiento y mirar hacia adentro y todas estas historias que nos está contando Bernardo, ¿no? A mí el tema del proceso, de cómo crea la obra un artista, también me parece muy importante, ¿no? Es muy raro que un artista se deje fotografiar o grabar en el proceso, por eso el documental tiene bastante interés para mí también, ver cómo trabaja un artista y cómo va construyendo su obra, ¿no? Yo tengo muy pocas fotografías de cómo él realiza los cuadros, ¿no? Cómo el cuadro se puede trabajar vertical, horizontal, y cómo la materia se desplaza en la superficie, cómo se aplican técnicas de los expresionistas americanos, el dripping o cualquier tipo de técnica que todos conocemos con esta materia, ¿no? Pero realmente el proceso es muy importante. Y como el proceso es muy importante, yo quería traeros algo que creo que es clave para entender por qué el proceso es muy importante. Y es este artista que se llama Beuys, que trabaja en unos procesos de creación donde todo el desarrollo conceptual, es decir, todo lo que él teoriza sobre a dónde quiere ir con la obra, lo va representando en un soporte en blanco sobre negro, no negro sobre blanco, sino blanco sobre negro, que es la tiza y la pizarra. Al fin y al cabo, todo ese proceso que parece que se nos olvida y que es toda la construcción de lo que al final vemos expuesto en un museo o lo que nos muestran en una exposición, pero todo ese proceso de germinación de la obra es fundamental, porque parte de la obra es realmente el proceso,
cuando el artista se mete en el proceso, vive la experiencia, y esa experiencia, como decía Pollock, que es un poco como una experiencia chamánica, ¿no?, en la que hay tanta implicación con la materia que formas parte de la propia materia, ¿no? Entonces, me apetecía mucho detenerme en esa parte del proceso, porque yo creo que Bernardo le da mucha importancia a toda esta fase de germinación y procesual, digamos, de la obra, ¿verdad? Bueno, claro, aquí hay un tema que a mí yo le di muchas vueltas, y que es la abstracción o la figuración. Yo no tengo muy claro que exista la abstracción. Quiere decir que la abstracción es algo como inconcreto, pero cuando estás elaborando una cosa y estás meditando y estás pensando, estás poniendo tu alma en eso, yo creo que no es una abstracción, que es una realidad de otra manera, pero es una realidad, y yo creo que sin esa realidad la abstracción no quiere decir que hacer un cuadro como yo qué sé, pues ha habido 1000 inventos de poner, yo qué sé, el rabo de un burro en un cubo y a ver qué hacía con tal. Bueno, son tonterías pero la meditación, yo me acuerdo que un día me preguntaron un alumno, bueno, y la abstracción tal, digo, mira, la abstracción surge porque un paisaje lo ves ahí, pero es que hay más cosas que paisaje. Tú en la mente tienes cosas que puedes representar y que tienes que buscar la manera de representarlas. Y si eso te lleva a una meditación, te lleva a una preocupación, no es abstracto, es una cosa concreta, que hay un lenguaje que te está diciendo cosas, que te está comunicando. En fin, quiere decir que, simplificando, sí, hay una cosa que es abstracta cuando no le vemos una relación con una realidad palpable, pero yo creo que la cosa es más profunda. Yo apuntaría, y mi problema y mi pensamiento y mi trabajo va en esa dirección, va en hacer un análisis de que luego después, como es lógico, un cuadro tiene 1000 componentes, quiere decir que tiene una composición, tiene un color, tiene una luz, pero primero tiene un sentimiento, un porqué de esa actitud ante un cuadro, un tablero, yo creo que eso merecería como igual hablar un día entero sobre este tema. Como estabas hablando de que igual no existe la abstracción, y a mí me gusta estar con los pies en el suelo, vamos a hacer un poco un giro, porque como estamos en Tribuna Ciudadana, y me parece que también es un lugar para reflexionar sobre la realidad artística, y también creo yo que Bernardo es un ejemplo de esa realidad artística y de cómo una población como la nuestra, como la asturiana, yo creo que en un porcentaje altísimo desconoce todo este discurso y todo este mundo. Y a veces hay que indagar por qué ocurren esas cosas, ¿no? Ya que tenemos las pizarras de Boix, que tanto me gustan a mí, porque me identifico mucho, soy profesor de historia, estoy todo el día con la pizarra para ir para abajo, ¿no? Me parece muy, muy importante como apoyo teórico. Quiero hacer una reflexión que tiene que ver con el mundo de la docencia. Bernardo Sanjurjo es artista, pero es profesor, ha sido profesor de la Escuela de Arte, ha sido director de la Escuela de Arte, y siempre ha estado ligado y sigue ligado a la Escuela de Arte, ¿no? En esta imagen le vemos en una colaboración en el taller de serigrafía, precisamente enseñando una de las carpetas que él ha creado con colaboración con artistas, con poetas, con otros poetas, y los estudiantes, pues bueno, un poco aprendiendo del maestro, ¿no? Pero a mí me parece muy importante que nos quedemos, aparte de con lo bonito de todo lo que nos cuenta Bernardo, con una reflexión sobre lo que es el mundo del arte desde el punto de vista de la docencia en Asturias, desde el punto de vista, digamos, del compromiso cultural, incluso político, podríamos decir, que hay aquí, o el poco compromiso que hay. A la izquierda veis a Bernardo en una charla que le invitamos para charla inaugural en la Escuela de Arte, en el Salón de Actos, donde dijo una frase que a mí me gusta mucho y que la utilicé una vez en una feria de arte, que era que el arte no es solo arte, no es solo lo que entendemos por arte, el arte es una manera de pensar. Y si no hay pensamiento detrás de la obra de arte, y si no hay formación,
pues es muy difícil que entiendas estos mundos en los que se mueven los artistas contemporáneos. Yo siempre a los estudiantes les digo, ¿no os parece curioso que nos guste tanto el arte clásico, el arte del Renacimiento, y que nuestro arte, el que hacen los artistas que conviven con nosotros, sea un absoluto desconocido? Hay que pensar mucho sobre eso. ¿Por qué existe esa desconexión? ¿Falla algo en la formación? ¿O falla algo en la educación? ¿O falla algo en la política cultural? Yo creo que sí. Cuando yo llegué a Asturias, yo llegué en el 2006, recuerdo que me acerqué a la Escuela de Arte, todo contento, me había trasladado, y llegué a esta entrada, que era la antigua entrada de la escuela, que estaba bastante limpia y menos destartalada que está ahora. Esta imagen la tomé ayer. A mí me da mucha pena ver que lo que hay artísticamente en Asturias tenga una imagen como esta. Y curiosamente, he visto a Consuelo Ballina, hoy en Internet compartí con ella esta imagen del Roto, que dice «La cultura está en las ruinas». Y digo, qué apropiada me viene, la he cogido hoy porque esta imagen es de hoy, del 25 de enero, publicada. Y a mí me gustaría que tú opinaras un poco sobre la educación, la importancia de la educación, porque tú has sido un gran defensor de la necesidad de bellas artes en Asturias, por ejemplo, de una formación teórica, conceptual y plástica. Existe la Escuela de Arte, la Escuela de Artes y Oficios antigua y la Escuela de Diseño de Avilés, pero realmente cuando estamos hablando de arte nos estamos refiriendo a otras cosas. Y yo creo que eso es un déficit muy grande que tenemos en esta comunidad. No sé lo que pensar, Bernardo. Bueno, claro, yo lo digo siempre, yo creo que tendría que haber una escuela de artes como hay una escuela de bellas artes, una pequeña escuela de bellas artes en una comunidad como es esta. Yo apostaría, pasa que, bueno, esa es mi opinión y yo no puedo decirle al consejero lo que tiene que hacer, pero a mí me parece que el arte es una cosa muy seria y que no es suficiente coger un carbón y ponerse. No, el arte tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la sociología, tiene que ver con unos mundos, porque es necesario enseñar a pensar. El garabateo, bueno, digo yo garabateo por simplificar, pero vamos, quiere decir que una escuela con cierta seriedad, y las hay en el mundo, muy buenas, pues tiene todos estos componentes. Yo vi en Inglaterra, en Londres hay unas escuelas, hay 2 o 3 escuelas de bellas artes fantásticas, donde tiene profesores de todo el mundo. Quiere decir que el profesor de filosofía es canadiense, el otro es sí, quiere decir que ellos sacan una plaza. Claro, igual una comunidad pequeña como esta, eso sería un lujo que igual no se podría hacer. Pero sí se puede hacer, quiere decir que yo no veo sentido que haya 2 escuelas que prácticamente son iguales y no haya una con una envergadura, porque yo igual estoy un poco deformado por mi oficio, pero yo diría que el arte en toda su extensión, la música, la pintura, la poesía, va a tener mucho que ver en las civilizaciones que vienen. A mí me parece que eso es el pan nuestro de cada día, que decir que no podemos olvidar eso. El obviar estos espacios a mí me parece una torpeza tremenda. Y yo no sé cuándo, si eso algún día, porque se habló, es decir que cuando yo fui director de la escuela, cuando estaba de consejero no, entonces era director provincial, este hombre que murió el otro día, Vicente Álvarez Areces, que me ayudó tremendamente a montar la escuela, que tuve con él un colaborador, y él o el grupo de él, tenían la idea, ya se hablaba de hacer una escuela de bellas artes. E incluso me dijo, no, vas a ser tú director. Bueno, es una aventura que si se hace, vete a saber dónde va, cuándo, cómo, tal, efectivamente, que no pasó. Luego, en ese edificio que están ahora donde estaba el Vasco, ahí se habló, siendo